Atención, seguidores de Chismeando con Glamour. Hoy les traemos una historia que ha sacudido a toda España, un escándalo que no solo ha conmocionado a la opinión pública, sino que ha puesto en jaque la reputación de una de las figuras más icónicas de la televisión. Emma García, la presentadora que durante años ha sido sinónimo de profesionalismo, carisma y cercanía con la audiencia, enfrenta lo que posiblemente sea el momento más oscuro de su vida. Su hija, Uxue, de apenas 18 años, se vio envuelta en un accidente automovilístico de proporciones devastadoras, un siniestro que cambió su destino para siempre y que, lejos de quedarse en el ámbito familiar, se ha convertido en el epicentro de una polémica que amenaza con destruirlo todo. Lo que parecía un trágico suceso aislado ha desencadenado una serie de revelaciones que han expuesto a Emma ante el escrutinio público, colocándola en el ojo del huracán. Desde el día del accidente, las especulaciones no han dejado de crecer, y ahora, múltiples fuentes aseguran que la presentadora no solo ha estado ocultando información, sino que ha intentado manipular la versión de los hechos para proteger a su hija, y de paso, obtener un beneficio económico millonario. Mientras el país entero sigue cada nuevo detalle con gran expectación, las preguntas continúan acumulándose. ¿Hasta qué punto está involucrada Emma en esta estrategia? ¿Cuáles son los verdaderos motivos detrás de sus acciones? Y lo más importante, ¿logrará salir ilesa de este escándalo o estamos presenciando el declive de una de las carreras más sólidas del medio televisivo? Las investigaciones más recientes han sacado a la luz datos que han dejado a todos boquiabiertos. Todo apunta a que Emma García ha estado ejerciendo una fuerte influencia sobre Uxue, tratando de guiar su testimonio para que niegue cualquier tipo de responsabilidad en el accidente. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el objetivo detrás de esta maniobra sería acceder a una indemnización del seguro que alcanzaría cifras multimillonarias, una cantidad de dinero que, según expertos en el sector, podría cubrir los costos de tratamientos médicos y rehabilitación de la joven, pero que también beneficiaría económicamente a la presentadora en un momento en el que su carrera está en una encrucijada. La estrategia, sin embargo, se ha encontrado con múltiples obstáculos que la hacen cada vez más insostenible. No solo las pruebas periciales desmienten la versión que Emma pretende instalar, sino que los testimonios de quienes estuvieron presentes en el accidente amenazan con desmontar cualquier intento de encubrimiento. Entre los factores que complican aún más el panorama se encuentra el papel de la abuela de Uxue, quien en un principio había mantenido una postura reservada, pero que ahora parece dispuesta a romper el silencio. Con información privilegiada sobre lo que realmente ocurrió aquella noche, su testimonio podría convertirse en la pieza clave para determinar el rumbo de la investigación. En este contexto, la gran incógnita es qué sucederá con Emma García. ¿Continuará apostando por esta estrategia, a pesar de los riesgos, o reconsiderará su postura al ver que su credibilidad está pendiendo de un hilo? Todo comenzó en una noche de intensas lluvias en las afueras de Madrid, cuando Uxue tomó el volante de un automóvil sin poseer la licencia correspondiente, un acto que ya de por sí la ponía en una situación comprometida desde el punto de vista legal. Pero lo que realmente ha agravado su caso es que, según los informes toxicológicos, la joven había consumido alcohol antes de conducir. En carreteras peligrosamente mojadas y con visibilidad reducida al mínimo, cada maniobra al volante requería una precisión extrema, algo que Uxue, debido a su inexperiencia y estado alterado, no pudo manejar. En un tramo particularmente complicado, donde la vía presentaba una curva pronunciada, el vehículo derrapó fuera de control, impactando de forma violenta contra un muro de contención. El golpe fue devastador. La fuerza del impacto destrozó la parte delantera del coche y dejó a todos los ocupantes atrapados dentro de un amasijo de metal irreconocible. Los testigos que presenciaron el accidente relataron escenas de auténtico terror, fragmentos del vehículo esparcidos por toda la carretera, cristales rotos brillando bajo la lluvia, y en el interior del auto, los pasajeros inmóviles, sumidos en un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido de la tormenta y el eco de la tragedia. El despliegue de los equipos de emergencia fue inmediato. En cuestión de minutos, ambulancias, bomberos y policías se encontraban en el lugar tratando de asistir a los heridos. Pero la magnitud del siniestro complicó enormemente las labores de rescate. Uxue, atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo, presentaba heridas de extrema gravedad. Sus piernas estaban comprimidas bajo el peso del chasis destrozado y su movilidad era prácticamente nula. Los bomberos, utilizando herramientas hidráulicas de última generación, tuvieron que cortar parte de la carrocería para poder liberarla. El procedimiento fue angustiante, pues cualquier movimiento en falso podía agravar aún más sus lesiones. Finalmente, después de varios minutos de intensa labor,
lograron sacarla del vehículo y trasladarla de urgencia al hospital, donde el diagnóstico de los médicos confirmó lo peor. Las pruebas médicas revelaron que Uxue había sufrido fracturas múltiples en sus extremidades, lesiones internas de gran severidad y un daño irreversible en su médula espinal. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la familia García, quienes de inmediato comprendieron que la vida de la joven nunca volvería a ser la misma. Los especialistas fueron tajantes en su pronóstico: la parálisis era permanente y su recuperación requeriría de tratamientos de rehabilitación de por vida. Lo que inicialmente parecía un accidente con consecuencias dolorosas se transformó en una tragedia de proporciones inimaginables, tanto para Uxue como para su entorno más cercano. Pero mientras la familia intentaba digerir la magnitud de lo ocurrido, en el trasfondo comenzaron a gestarse movimientos que despertaron sospechas. Varias fuentes cercanas a la investigación aseguraron que Emma García estaba ejerciendo una fuerte influencia en la narrativa del caso, tratando de modificar la versión oficial con el fin de proteger a su hija. Un abogado vinculado a la causa reveló que la presentadora no solo habría sugerido a Uxue que negara haber consumido alcohol antes del accidente, sino que además habría comenzado gestiones para acceder a una indemnización del seguro, utilizando la gravedad de las lesiones de su hija como argumento central. Las implicaciones de esta maniobra son enormes. En primer lugar, porque de comprobarse que la joven sí conducía en estado de embriaguez y sin licencia, cualquier intento de obtener una compensación económica se vería truncado por completo. Pero lo que más ha generado indignación es la posibilidad de que Emma haya estado dispuesta a manipular la versión de los hechos, sin importar las consecuencias legales y éticas que esto pueda acarrear. El plan que Emma había diseñado para proteger a su hija y asegurar una compensación económica enfrenta ahora obstáculos que parecen insalvables. La versión que intentaba sostener ha comenzado a resquebrajarse frente a las pruebas presentadas por la Fiscalía. Además, la aparición de testigos clave, como los otros ocupantes del vehículo y la propia abuela de Uxue, ha añadido aún más presión sobre la presentadora. La posibilidad de que su propia madre testifique en su contra ha abierto un nuevo capítulo en este caso, uno que podría cambiar el rumbo de la investigación de manera drástica. La opinión pública sigue cada nuevo detalle con gran expectación, esperando descubrir si Emma García logrará salir ilesa de este escándalo o si su carrera y su reputación quedarán completamente destruidas. Las redes sociales han alcanzado niveles de efervescencia nunca antes vistos con este caso, convirtiéndose en el epicentro de una de las controversias más intensas de los últimos años. La situación ha polarizado por completo a la opinión pública, generando un flujo incesante de debates, ataques, defensas y especulaciones que han acaparado titulares y han provocado discusiones encendidas en todas las plataformas digitales. Mientras que algunos ven a Emma García como una madre desesperada que simplemente trata de proteger a su hija en el peor momento de su vida, otros la han tachado de manipuladora, asegurando que está utilizando su estatus mediático para influenciar el proceso judicial y evitar que Uxue enfrente las consecuencias legales de sus actos. Miles de comentarios inundan Twitter, Instagram y foros de debate, donde cada usuario parece tener una opinión firme sobre el tema. Las acusaciones más duras apuntan directamente a la falta de responsabilidad parental y a los privilegios que parecen acompañar a las figuras públicas en situaciones de este tipo. ¿Cómo pudo ocurrir que Uxue, sin licencia de conducir y con rastros de alcohol en su organismo, terminara detrás del volante? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué nadie impidió que una situación tan peligrosa se desarrollara? Estas son solo algunas de las preguntas que han surgido en los acalorados debates, donde muchos usuarios denuncian que las celebridades y sus familias parecen gozar de una especie de inmunidad ante la justicia, algo que indigna profundamente a quienes exigen igualdad ante la ley. La percepción generalizada es que si Uxue no fuera hija de Emma García, su destino ya estaría prácticamente sellado, enfrentando consecuencias mucho más severas de las que hasta ahora se han planteado. El caso ha expuesto una problemática mucho más amplia sobre la impunidad con la que, en ocasiones, las figuras públicas logran evadir la justicia. Se han viralizado comentarios de usuarios que recuerdan casos anteriores en los que los hijos de celebridades han estado involucrados en situaciones similares sin mayores repercusiones. Esto ha llevado a la creación de múltiples hilos de discusión en redes, en los que se analiza la desigualdad de trato entre ciudadanos comunes y personajes influyentes. La indignación se ha traducido en campañas digitales exigiendo que Uxue sea juzgada con la misma dureza que cualquier otra persona en su situación, mientras que otros defienden que la joven ya está sufriendo las terribles consecuencias físicas y emocionales del accidente, lo que convierte en innecesario un castigo adicional. En medio de esta tormenta, Emma García ha optado por una estrategia que no ha hecho más que incrementar la especulación,
el silencio absoluto. Desde que el escándalo estalló, la presentadora ha desaparecido casi por completo del ojo público, evitando declaraciones, entrevistas y cualquier tipo de exposición mediática. Su ausencia ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que simplemente está tratando de mantenerse al margen hasta que la situación se calme, mientras que otros aseguran que su mutismo es una táctica calculada para evitar que sus palabras sean utilizadas en su contra. Existen teorías de que sus abogados le han aconsejado no hacer ningún tipo de comentario hasta que se defina la estrategia legal con la que intentarán enfrentar el caso. Lo cierto es que este silencio ha resultado contraproducente, ya que ha alimentado aún más la sospecha de que hay mucho más en esta historia de lo que se ha revelado hasta ahora. Los rumores han crecido exponencialmente, y cada día que pasa sin una declaración de Emma, la presión sobre ella aumenta considerablemente. Fuentes cercanas a la presentadora han revelado que ha recurrido a un equipo de abogados altamente experimentados en casos mediáticos y crisis de imagen, quienes están trabajando en una estrategia meticulosa para limpiar su nombre y minimizar las consecuencias legales que podría enfrentar. También se ha especulado que está en contacto con expertos en relaciones públicas para preparar el terreno en caso de que deba dar la cara ante la prensa. Sin embargo, la pregunta que resuena en el ambiente es clara: ¿será suficiente esta estrategia para salvar su carrera, o su reputación ya está irremediablemente dañada? La incertidumbre es total, y con cada nueva revelación, el margen de maniobra de Emma parece reducirse más y más. Mientras tanto, en el centro de toda esta tormenta, Uxue enfrenta su propia batalla. La joven no solo tiene que lidiar con las graves consecuencias físicas del accidente, sino que también se enfrenta a un impacto emocional devastador. Su proceso de recuperación ha sido una montaña rusa de dificultades, y aunque su estado físico se ha estabilizado, la realidad de su situación la ha sumido en una profunda depresión. El diagnóstico de parálisis irreversible ha cambiado por completo su perspectiva de vida, llevándola a enfrentar emociones de angustia, miedo y culpa. Para alguien de su edad, la idea de que nunca volverá a caminar es un golpe brutal, y los especialistas que la atienden han señalado que su estado anímico es tan frágil como su condición médica. Los psicólogos que han estado trabajando con Uxue han descrito su estado emocional como un torbellino de negación, tristeza extrema y una ansiedad abrumadora que ha complicado significativamente su recuperación. Su estabilidad psicológica se encuentra en un punto crítico, con constantes episodios de llanto, ataques de pánico y un fuerte rechazo a la realidad que ahora enfrenta. La joven se ha mostrado completamente devastada por lo sucedido, sumida en una sensación de culpa que la consume día tras día. Sus pensamientos están marcados por un profundo arrepentimiento, sintiendo que su irresponsabilidad no solo la ha llevado a perder la movilidad en sus piernas, sino que también ha arrastrado a su familia, especialmente a su madre, a un escándalo de proporciones inimaginables. Uxue cree firmemente que ha destruido la vida de Emma García, una de las presentadoras más queridas del país, y que la controversia en la que ahora se encuentra envuelta podría costarle la carrera para la que ha trabajado durante años. Estos pensamientos han causado un impacto devastador en su salud mental, y los especialistas han señalado que es fundamental que reciba un tratamiento intensivo para evitar que su estado empeore aún más. A pesar de los esfuerzos de su entorno por mantenerla al margen de la cobertura mediática, Uxue es completamente consciente de que su nombre ha sido tendencia en las redes sociales y que su historia es tema de conversación en todos los medios de comunicación. Los titulares sensacionalistas, las críticas despiadadas en los comentarios de las redes y los debates en televisión la han convertido en el rostro de la irresponsabilidad juvenil para algunos, mientras que para otros es simplemente una víctima más de las circunstancias. La joven no ha podido evitar leer las opiniones que circulan sobre ella y sobre su madre, lo que ha alimentado aún más su angustia y ha incrementado sus sentimientos de impotencia. Se dice que ha expresado su deseo de desaparecer del ojo público y ha rechazado cualquier tipo de contacto con el exterior, sumergiéndose en una burbuja de aislamiento de la que ni siquiera su familia más cercana ha logrado sacarla. La presión de ser el centro de atención en un escándalo de tal magnitud, sumada al dolor de su nueva realidad física, ha convertido su proceso de rehabilitación en un desafío emocional y mentalmente extenuante. En las últimas semanas, la relación entre Uxue y Emma García ha sufrido un deterioro significativo. Las tensiones entre madre e hija han ido en aumento, y las discusiones dentro de la familia se han vuelto cada vez más frecuentes. La joven se siente atrapada en una situación en la que, según fuentes cercanas, se le ha pedido que siga una versión de los hechos que no la haga ver culpable ante la opinión pública ni ante la justicia. Se ha reportado que Emma ha intentado influenciar a su hija para que mantenga un discurso coherente con la estrategia legal que sus abogados han diseñado,
lo que ha generado en Uxue una sensación de opresión y desesperación. Al parecer, la joven no se siente capaz de lidiar con la presión de ocultar detalles sobre lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche y teme que cualquier contradicción en su testimonio pueda empeorar aún más la situación. Esto ha generado un distanciamiento entre ambas, pues mientras Emma lucha incansablemente por preservar su imagen y la de su familia, Uxue se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema, sin fuerzas para continuar con la farsa que, según algunas versiones, se está tratando de construir. Mientras tanto, el caso sigue avanzando en los tribunales y la tensión crece a medida que surgen nuevas pruebas que podrían alterar el curso del juicio. El proceso judicial ha tomado dimensiones inesperadas y se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, con cada audiencia siendo analizada minuciosamente por periodistas y expertos legales. La posibilidad de que se confirmen las acusaciones de manipulación por parte de Emma García ha hecho que el caso adquiera un matiz aún más polémico, pues ya no se trata solo de la responsabilidad de Uxue en el accidente, sino también del intento de alterar la verdad con el fin de evitar consecuencias legales y obtener beneficios económicos. Si se demuestra que la presentadora intentó influir en las declaraciones de su hija para acceder a una indemnización millonaria del seguro, las repercusiones podrían ser devastadoras para su carrera, su reputación y su credibilidad ante el público. El juicio contará con testimonios clave que podrían marcar el destino de ambas. Los otros ocupantes del vehículo han sido citados a declarar, y se espera que sus versiones de los hechos sean determinantes para esclarecer la verdad. Además, la abuela de Uxue, quien en un principio se había mantenido al margen del conflicto, ha comenzado a expresar su desacuerdo con la manera en que Emma está manejando la situación. Se ha filtrado información que sugiere que la madre de la presentadora estaría considerando ofrecer su testimonio en el juicio, lo que podría convertirse en un golpe letal para la defensa. La presencia de testigos con versiones contradictorias añade una capa de incertidumbre a este proceso, que sigue generando más preguntas que respuestas. La expectación en torno al veredicto es enorme, ya que este caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan legalmente los incidentes en los que están involucrados familiares de figuras públicas. La posibilidad de que Emma García sea encontrada culpable de manipulación judicial ha puesto en jaque a la industria televisiva, pues su imagen ha sido uno de los pilares de la programación durante años y cualquier condena podría significar su salida definitiva del medio. Si logra sostener su versión y salir bien librada, podría recuperar parte de su prestigio, pero la duda sobre lo que realmente ocurrió esa noche jamás desaparecerá del todo. Cada día que pasa, el interés del público por este caso crece, y las especulaciones continúan alimentando un sinfín de teorías sobre lo que podría suceder. Mientras el desenlace sigue siendo incierto, una cosa es segura: la vida de Emma García y de Uxue ha cambiado para siempre. El escándalo las ha envuelto en una espiral de mentiras, estrategias legales y presión mediática que difícilmente podrán dejar atrás. La presentadora, que alguna vez fue vista como un ejemplo de profesionalismo y ética en los medios, ahora enfrenta el mayor reto de su vida, tratando de sostener su imagen en medio de un huracán de dudas y acusaciones. La pregunta que todos se hacen es si logrará salir de este escándalo con su reputación intacta o si estamos presenciando el principio del fin de su carrera. Las incógnitas aún no tienen respuesta, pero la verdad parece estar cada vez más cerca de salir a la luz. ¿Los testigos revelarán detalles cruciales que puedan inclinar la balanza en contra de Emma? ¿Uxue se mantendrá firme en su testimonio, o la presión que siente terminará llevándola a confesar la verdad completa? ¿La abuela de la joven se convertirá en la pieza clave que desmonte la versión oficial que Emma ha tratado de sostener? Son muchas las preguntas que aún quedan sin resolver, y el desenlace de este caso promete ser tan impredecible como impactante. En Chismeando con Glamour seguimos atentos a cada giro inesperado de esta historia, listos para traerles la información más exclusiva y los detalles que nadie más se atreve a contar. Si quieren estar al tanto de las últimas novedades sobre este escándalo y otros acontecimientos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones que los dejarán sin aliento.